Y sí. Y bien, nosotros en nuestra entrevista, la que dejamos pendiente la semana pasada, en donde les decía a ustedes que teníamos la posibilidad de conversar con el embajador de un país tan interesante como Nueva Zelanda, quien nos acompañó en el año 2010 con una propuesta que presentamos junto a los colaboradores que trabajaron en este proyecto en el departamento de Güemes y que trataba precisamente sobre la inclusión social y la preservación de los derechos humanos de niños y jóvenes. Tenemos en esta oportunidad al embajador, a Hayden Montgomery, quien ya la semana pasada hizo un comentario y un panorama general en relación a cuál es la clave para el crecimiento de su país y los tratados de libre comercio que caracterizan a la economía de Nueva Zelanda, como así también su mirada sobre la posible salida para nuestra encrucijada actual. Nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Gimnasio Fitness Center, Pueyrredón 973. Peluquería Claudia Chuchuy, España 1106, teléfono 431-1704. Alarmas Dinelec, teléfono 431-3914. Gama, Spa de Jorgelina Lavaque, Paseo Güemes 161. Intendencia de la Municipalidad de Salta. Gobierno de la Provincia de Salta. Los salteños tenemos la fuerza para arrancar todos los días con las mismas ganas. Tenemos la capacidad de cuidar muy bien lo que es nuestro y de darle valor a lo más valioso que tenemos. Los salteños tenemos la decisión de mejorar todo eso que puede ser mejor, ya sea con lo último en tecnología, con una pala o con una palabra, pero siempre con compromiso. Los salteños tenemos el empuje para llegar a cualquier parte y la convicción para no detenernos. Los salteños tenemos compañía y es de todos. Y bien, como les decía, nos acompaña Hayden Montgomery, que no se fue de este estudio porque estamos trabajando con él. Vamos a aprovechar a fondo su visita. Y, embajador, una pregunta. En realidad, a nosotros en Salta nos tocó beneficiarnos y puntualmente al departamento de Güemes con una propuesta en relación a la defensa de los derechos humanos de niños y jóvenes con dificultades. Hicimos un trabajo que fue cerrado en el año 2013 y quedó pendiente una asignatura del mismo proyecto, pero ya apuntando a otros objetivos que tienen que ver con una capacitación de las fuerzas de seguridad que intervienen muchísimo en la parte esta de inclusión de los niños y jóvenes con problemas. A nadie se le escapa que es un tema en Argentina y en América, especialmente Sudamérica, la falta de inclusión familiar que tienen los jóvenes. Ha crecido mucho la población infantil, pero los padres prácticamente en algunos casos no se hacen cargo. Entonces el que se hace cargo es el docente en la escuela o las fuerzas de seguridad cuando este joven tiene problemas, o el agente sanitario cuando tiene que velar por la salud del niño,
o se da cuenta que hay una madre joven embarazada. Todo esto está documentado en su embajada y también lo tiene el gobernador actual, ¿no es cierto? Que fue una propuesta que gracias al apoyo de ustedes nosotros pudimos llevar adelante en el año 2010 y 2011. Los fondos actuales de Nueva Zelanda, ¿a dónde están dirigidos? ¿Cuál es el objetivo que tiene su país? Bueno, la embajada tiene un fondo de jefe de misión. Es un pequeño fondo de desarrollo. Y básicamente abrimos una convocatoria para proyectos en uno de 4 temas. Uno es el fortalecimiento de instituciones democráticas. Otra es inclusión social a través de deportes. El otro es el vínculo, conexión entre salud y medio ambiente, o el agua, como sanitario. Y el otro, que no me acuerdo, es no sé, preservación preservación de las culturas de los pueblos originarios. Entonces vamos a abrir una convocatoria en septiembre para 2 proyectos en Argentina, 2 en Uruguay, 2 en Paraguay. Los proyectos tienen un financiamiento de hasta $15,000 neozelandeses. Entonces es un pequeño proyecto en cualquiera de los 4 temas. Hay una especie de organizador mundial en Occidente, no mundial sino occidental, sobre... Yo he visto que en general las convocatorias tienen ustedes mucha similitud con Estados Unidos en relación a las propuestas de a dónde va a haber un fortalecimiento. Hay una conversación entre su país y Estados Unidos. No específicamente. Hablamos con las otras embajadas para ver los temas que van a apoyar, pero también es algo vinculado con la identidad nacional de Nueva Zelanda. Por ejemplo, en Nueva Zelanda la cultura maorí es muy importante. Entonces tenemos una identidad sobre los pueblos originarios y cómo podamos ayudar los pueblos a preservar su cultura, mejorar su posición socioeconómica. ¿Y cuál es la situación actual que tienen ustedes? Porque en realidad los maoríes son los pueblos originarios que tenía esta isla. ¿Cómo ha sido este proceso de inclusión de los maoríes? ¿Han tenido ustedes dificultades? Sí, seguro. No es fácil. Los maoríes y la corona firmaron un acuerdo en 1840, el Tratado de Waitangi, que es la base de mi país. Es como, no es una constitución, pero funciona así. El tratado dio los derechos a los maoríes sobre su tierra, su cultura, sus tesoros culturales y su no soberanía, su guardianship, ¿no? En inglés. Y a partir de 1840 mucho pasó. El tratado no fue siempre ¿cómo se dice? Respetado, exactamente. Y entonces hace 35 años empezamos en un proceso para resolver los problemas sobre la tierra que tenían y que no querían tienen tener, ahora. no, querían tener otra vez sus propias tierras tribales.
Entonces es un proceso entre el gobierno y los tribus maoríes, cada tribu que tiene un reclamo. Hay un proceso de negociación y un acuerdo eventualmente, donde reciben un settlement, settlement financiero o en tierra o en una recognition cultural, por ejemplo, Sí, sí. el nombre de un lugar en su zona, para volver al nombre original en maorí, no en inglés, por ejemplo. Entonces es un proceso de resolver las dificultades, pero lo más importante es que es un proceso hacia el futuro. Que tampoco También. interfiere en lo más mínimo, aparentemente, en la economía de ustedes, en el crecimiento. Los maoríes, en la economía. Digo, que estas dificultades Sí. no han afectado el desarrollo de Nueva Zelanda. Sí, porque sin sus tierras y su derecho sobre sus tierras, han perdido la oportunidad de desarrollar su economía. Y hay muchos casos exitosos después de una resolución donde los tribus pueden manejar su propia economía. Y ahora la economía maorí es muy fuerte, es una parte muy grande de la economía neozelandesa. Los maoríes trabajan. Sí, son dueños de bosques, de una industria lechera, pesca, la producción de energía renovable, geotermal. Hay muchos tribus, muchas iwis maoríes que tienen sus propias empresas. Es un éxito. Es muy importante para que tengan un futuro propio para desarrollar su pueblo. Lo que me parece interesante en esto, si entiendo bien, es que ellos son protagonistas y están incluidos laboralmente, no subsidiados. Digo, ellos en este momento tienen una gestión activa, trabajan Sí, sí. en un país donde forman parte, no, digamos, solicitan solamente protección y ser subsidiados, cuidados, sino que trabajan, tienen una conexión con la actividad de Nueva Zelanda y son productores. Sí. Eso también creo que es un modelo de inclusión laboral exitoso que tiene su país. Sí, y también hay gente en Nueva Zelanda, maorí, europeos, otras etnicidades que tienen protección del Estado, como muchos países. La protección fundamental para sobrevivir. Claro. Pero no es exclusivamente europeo, maorí, asiático, isla Pacífico. Es la gente que necesitan, sí, hay ayuda. Pero básicamente, fundamentalmente, con su propia tierra, sus propias empresas, pueden desarrollar su tribu, su pueblo. En relación a este convenio del milenio que se firmó en el 2000, cuyo objetivo era llegar al año 2015, con lo que planteamos en relación a la desaparición del hambre, la desaparición de la pobreza, la igualdad de oportunidades para las mujeres, la erradicación de algunas enfermedades como el HIV, que eran endémicas en otro momento, como la cobertura a las madres. ¿Cómo está su país? ¿Está, digamos, cerca de lograr ese objetivo o...? Los objetivos son objetivos internacionales Sí. para todo el mundo, trabajar a lograr. Eso. Nueva Zelanda es un país desarrollado. Sí, todavía hay problemas de salud, de inclusión social. Sí, sigue siendo, pero hay situaciones más difíciles que nosotros tengamos. Pero como un país, al lado de otros países, trabajamos
en los objetivos Millennium Development Goals, ¿sí? En este momento también hay una conversación sobre los próximos objetivos del mundo. Participamos en las Naciones Unidas. Yo tenía entendido que en realidad la producción primaria de ustedes y la que tiene valor agregado se exporta casi el 80% y solo se consume el 20%. O sea que sí, depende del producto. Algunos productos 99% exportamos, pero depende de qué producto. Pero a promedio, sí, probablemente 80-85% de la producción está exportada. ¿Problemas de necesidades básicas insatisfechas en su país, de gente que no tiene qué comer? ¿Existe gente que, porcentaje de eso en esa población? Por suerte o por buen manejo, o es un porcentaje relativamente bajo. Pero sí, hay gente que no tiene suficiente comida. Pero prácticamente es un porcentaje reducido. Sí, es reducido, sí. ¿Y cómo ve usted, Heidi? A mí siempre como argentina y como provinciana me impacta que vivo en un país que para mí es maravilloso, que usted va a ver Salta lo que es cuando visite Cafayate y pase por los ríos y tome los vinos de las bodegas y cuando vea la chía que produce Salta, los granos, los animales que tiene esta provincia, creo que va a la sociedad rural, usted está invitado, y es medio paradójico que exista todavía situaciones en donde en los relevamientos que nosotros hicimos hay gente que no tiene comida. Sí. Eso es algo que produce mucho dolor y quisiéramos a veces tener un modelo que nos permita resolver las encrucijadas. ¿Qué haría usted si tuviera que tomar alguna medida en relación a mucha riqueza por un lado y tanta pobreza por el otro? Es una pregunta difícil. Pero políticas, ¿no es cierto? Sí, política. Existe en todo el mundo. La seguridad alimentaria del mundial es una problemática de acceso, de precio, acceso físico de los alimentos, pero también la habilidad de pagar para comprarlos. Producción previsible. Hay muchos impactos del clima que está produciendo más dificultades cada año con sequías, con inundaciones, a veces en el mismo lugar, en el mismo año. Entonces tenemos un desafío muy grande en el mundo. La población va a ser casi 9.000 millones de personas en 30 años. Y tenemos que producir más comida, mucha más comida. Pero no solamente producir más comida, pero también distribuir la comida. Equitativamente. Exactamente. Vamos a necesitar mercados que funcionen bien, eficiente. Ustedes tienen una cuestión muy interesante en relación a las energías y al cuidado que hacen del agua, por ejemplo, que me parece que sería tal vez interesante compartir con nuestros gobiernos acá en Salta, el cuidado que yo he visto que hacen de sus territorios y sobre todo la contaminación del agua. ¿Cómo lo ve a ese tema? Hemos tocado el tema de alimentos, ahora veamos cómo ve el futuro de los ciudadanos del mundo en relación al consumo del agua. ¿El consumo de agua? Sí. Por suerte tenemos mucha agua en Nueva Zelanda, en general. Siempre hay una falta de agua en una región o tanta agua en una otra región, pero generalmente tenemos agua suficiente. Pero tenemos que cuidar el agua, porque con producción intensiva existe la posibilidad dar
damage, ¿no? Daño. Sí, sí, de daño. De daño. Y de contaminación. De contaminación, exactamente. Entonces, siempre es un balance entre producción y cuidado. Usted tiene muchos estudios hechos precisamente sobre el efecto invernadero y la relación con la producción agrícola, ¿no? Sí, con los gases de efecto invernadero, sí, hacemos mucha investigación, también con el agua. No es fácil, es muy complicado porque estamos hablando de un sistema biológico con muchas influencias naturales y también de seres humanos, claro, los animales, entonces es muy complejo. Lograr un equilibrio para... Sí, es muy complejo entender y después entender cómo manejar y finalmente manejar. Es un proceso de conocimiento, identificación de las buenas prácticas y de implementación de las buenas prácticas. Algunas cuestan. Pero hay que prepararse para esto y hay que preparar a los jóvenes para esto también. Sí, hacer investigación, siempre mantener un diálogo entre los productores y el gobierno y la ciudad, la sociedad, perdón, porque es un tema de la sociedad, no solamente los productores. Hay muchos intereses. Hay intereses de producción, hay intereses de turismo, hay intereses de biodiversidad y la naturaleza. Y tenemos que llegar a un equilibrio. Sí. Sí. Que no significa que siempre todo es en balance en todos los momentos. Pero hay que saber los límites. Para lograr ese equilibrio. Sí. Hayden, ha sido un gusto que nos acompañes en este programa. Espero que tu visita en Salta, sé que tenés una agenda bien movida, sí. Sobre todo con la producción primaria, y seguramente que volverás ya con tu señora y el bebé. Sí, espero que sí. A visitarnos a unas buenas vacaciones. Exactamente, sí. Gracias por venir. Gracias, mucho gusto. Y a ustedes por acompañarnos en este programa. Nos vemos la semana que viene.